Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Venezuela rechaza investigación que vincula a Maduro con guerrillas colombianas, así lo titula el diario El Espectador de Colombia. Según Infobae, los documentos secretos que prueban la protección de Maduro a los disidentes de las FARC y el ELN para desestabilizar a Colombia. Existen archivos clasificados de la inteligencia venezolana que dan cuenta de un plan para proteger a los guerrilleros y realizar acciones militares en objetivos estratégicos colombianos. Y también tenemos que la delegación de Juan Guaidó solicitará a la OEA la activación del TIAR, el Tratado Internacional que permitiría pedir ayuda militar extranjera. Vamos a destacar el primer titular. Venezuela rechaza investigaciones que vincula a Maduro con guerrillas colombianas. El gobierno venezolano aseguró que las denuncias de la revista Semana en las que el mandatario Nicolás Maduro es acusado de presuntos nexos con el ELN y las disidencias de las FARC solo buscan asesinar la verdad y preparar el terreno para cualquier tipo de agresión armada contra Venezuela. El gobierno, mejor dicho, de Nicolás Maduro tildó este lunes 9 de septiembre de fantasías con visos tenebrosos la investigación de la revista colombiana Semana, que denuncia a presuntos nexos entre el mandatario y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de las FARC para desestabilizar a Colombia. El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo en una locución televisada que los documentos que presentó la publicación como pruebas fueron forjados y presentan errores de terminología, que dijo cayó en desuso entre los militares hace unos 20 años. En ese sentido, indicó que la oligarquía colombiana usó la publicación para asesinar la verdad y preparar el terreno para cualquier tipo de agresión armada contra Venezuela. También, según el funcionario, la investigación está llena de datos falsos y mentiras, además de torpezas, estulticias y boberías, puesto que algunos documentos presentan errores en los nombres de las instituciones militares y policiales de Venezuela. La revista publicó también un presunto documento firmado por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada de Venezuela, CEOFAM, almirante Remigio Ceballos, en el que ordenó no atacar a los grupos irregulares colombianos en la frontera. Les informo muy respetuosamente a través del siguiente comunicado que por orden del presidente Nicolás Maduro Moros deberán evitar entablar enfrentamiento con personal de los grupos rojos en las zonas de entrenamiento y abastecimiento. Así lo señala el documento que, según Rodríguez, fue falsificado. Antes, el propio Ceballos había tachado la investigación como una mentira y señaló que los militares venezolanos combaten a los grupos irregulares en la frontera. Falsificaron un radiograma para elevar abastecimientos y mintieron colocando textos sobre grupos guerrilleros de Colombia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana combate diariamente grupos armados colombianos, dijo en Twitter. La investigación de la revista sale en momentos de otro pico de tensión entre los dos países, pues la semana pasada Maduro anunció que desplegará un sistema de misiles antiaéreos en la frontera y ordenó ejercicios militares a los que el presidente colombiano, Iván Duque, respondió que el gobernante del país petrolero no debe salir con bravuconadas. Duque insistió que Maduro protege a los cabecillas del ELN, al igual que a los alias Iván Márquez, Jesús Santrich y otros mandos de la desmovilizada FARC que abandonaron el proceso de paz y retomaron las armas. Las relaciones entre Colombia y Venezuela están rotas desde febrero pasado y la frontera de 2.219 kilómetros es escenario de constantes tensiones que nunca han llegado al enfrentamiento militar por el momento. Así lo reza este portal web, elespectador.com de Colombia. Pero también tenemos que Infobae dice:
Los documentos secretos que prueban la protección de Maduro a las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional para desestabilizar a Colombia. Archivos clasificados de la inteligencia venezolana dan cuenta de un plan para proteger a los guerrilleros y realizar acciones militares en objetivos estratégicos colombianos. En Venezuela no solo se refugian tropas del Ejército de Liberación Nacional, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el EPL, y la nueva guerrilla anunciada por Iván Márquez, sino que estas cuentan con protección del ejército, entrenamiento militar y hasta abastecimiento de armas por órdenes de Nicolás Maduro. Así lo revelan documentos clasificados de la inteligencia militar venezolana, dados a conocer el pasado domingo 8 de septiembre por la revista Semana en Colombia. Se trata de documentos reservados del ejército o del Servicio de Inteligencia Bolivariano SEBIN y del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, la FAM, que revelan además un plan para trazar operaciones militares conjuntas en puntos de interés estratégico del territorio colombiano, de las que tendrían participación las guerrillas y las Fuerzas Armadas venezolanas. La información es conocida tan solo 2 semanas después de que Iván Márquez, ex número 2 de las FARC, anunciara el rearme de una fracción de la guerrilla o de esa guerrilla que estaría comandada por él y otros reconocidos cabecillas del desmovilizado grupo insurgente como Jesús Santrich, El Paisa y Romaña. Y una semana después de que Maduro enviara a tropas del ejército venezolano a hacer ejercicios de entrenamiento militar en la frontera con Colombia que implican la movilización del armamento. Uno de los documentos conocidos por Semana está fechado del 9 de agosto, y es un memorando del almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas venezolanas, y va dirigido a generales comandantes del Ejército Bolivariano, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Milicia Bolivariana, todas las unidades subordinadas, REDIS, SODIS y ADIS. Dice explícitamente en dicha comunicación que por orden del presidente Nicolás Maduro Moros deben evitar entablar enfrentamiento con personal de los grupos rojos en las zonas de entrenamiento y abastecimiento desde el 10 de agosto a las 6 de la mañana hasta nueva orden. Más adelante, en un espacio denominado Instrucciones Especiales, reitera: remito coordenadas de centros de entrenamiento para el cumplimiento de la orden, garantizar los derechos humanos y satisfacer necesidades básicas de higiene y alimentos. Grupos Rojos es el nombre código de la inteligencia militar venezolana para los grupos guerrilleros colombianos que hacen presencia en el vecino país. Asimismo, centros de entrenamiento se refiere a los campamentos que estos grupos tienen en Venezuela. Según la organización, o mejor dicho, según la ONG venezolana Fundarredes, para mayo del 2019 habían 8 frentes del ELN, 6 grupos disidentes de FARC y 4 frentes del EPL en territorio venezolano. De acuerdo con International Crisis Group, del ELN hace presencia por lo menos 13 de los 24 estados del país vecino, o sea, de Venezuela. La inteligencia colombiana calcula que la cifra de guerrilleros en Venezuela ronda los 2.000 hombres, siendo por lo menos unos 600 parte de grupos disidentes de las FARC. Entre el 15 y 20% del número total serían nacionales venezolanos recién reclutados. Lo grave realmente del comunicado es que confirma que el régimen de Nicolás Maduro no solo tiene conocimiento de la presencia de guerrilleros en su suelo, sino que les ofrece protección y asistencia humanitaria. La orden de no atacar a los insurgentes colombianos es la prueba reina de una situación que el ejército venezolano siempre ha negado: su colaboración con las guerrillas. Otro de los documentos revelados por Semana da cuenta de un mapa detallado que muestra la ubicación exacta de los campamentos del ELN en Venezuela, en un memorando confidencial remitido por la Dirección de Bases Territoriales y de Contrainteligencia al director de Contrainteligencia del SEBIN. La nota sigue siendo mucho más extensa porque también además habla sobre la información y operaciones conjuntas. Pero antes de nosotros terminar nuestro contenido, nuestro material por esta edición,
Tenemos que la delegación de Juan Guaidó solicitará a la OEA la activación del TIAR, el tratado internacional que le permitiría pedir ayuda militar extranjera, que luego de las dos notas anteriores creo que es muy necesario. La delegación de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, anunció este mismo lunes 9 de septiembre que ha pedido la convocatoria del órgano de consulta para la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, el compromiso de defensa mutua entre naciones ante ataques armados, en un nuevo paso en la escalada de presión contra el dictador Nicolás Maduro. En una carta dirigida a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA, solicitando que se convoque el órgano de consulta, manifestó en rueda de prensa Gustavo Tarré Briceño, el representante permanente ante ese organismo como delegado del Parlamento de Venezuela, encabezado por el presidente interino Juan Guaidó. Tarré explicó que la misiva va firmada por la mayoría absoluta de los países miembros del tratado, por lo que consideró que en consecuencia se puede adelantar que la decisión está aprobada. El TIAR, según el delegado diplomático, está suscrito por 19 países, con lo que la mayoría absoluta serían 10, aunque no precisó los nombres de los estados que acompañan la solicitud. El representante indicó que después de que la legación venezolana solicitara el reingreso a todos los mecanismos del sistema interamericano, ahora pasa a invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Como la soberanía de un país ha sido afectada de alguna manera o la paz del continente está en peligro, cabe la aplicación del TIAR, agregó Tarré, quien señaló que para activar ese mecanismo se requiere primero de la convocatoria del órgano de consulta. De ser avalada esa consulta se requiere de un mínimo de 10 votos, que reuniría dicho órgano de consulta, lo que, de acuerdo a Tarré, puede posiblemente producirse durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyas sesiones comienzan la próxima semana. No es que la petición la hace Venezuela sola, sino Venezuela lo hace acompañada por la mayoría absoluta de los miembros del tratado que están firmando la convocatoria del órgano de consulta, añadió. Tarré subrayó que tras la reunión de ese órgano viene un periodo de discusión para terminar adoptando la resolución a las que haya lugar. Esta es la información que manejamos por el momento acá en Venezuela Libre. Seguimos muy atentos a todos los acontecimientos que ocurren dentro del territorio venezolano. Somos Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre las noticias más importantes que ocurren en Venezuela. Sigan muy atentos a nuestro canal de YouTube Venezuela Libre.